Muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Qué bueno verlos. Más gorditos. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Bien. Bueno, tengo un poquito de tiempo, entonces les cuento que ayer tuvimos nuestro evento con los niños. Ayer, ¿recuerdan que le estuvimos anunciando? Ayer nos pasaron cosas maravillosas en este lugar. Como no tiene idea usted. Algunos que nos acompañaron se dieron cuenta. Llegaron más niños de los que esperábamos, pero bendito sea Dios, pudimos solucionar y pudimos bendecir a todos los niños que hubieron en este lugar. Hubo más de 170 niños ayer aquí. No sabíamos ni qué hacer ya. Le decíamos a los padres, lleve regalo y lleve niños. Cantidad de niños que teníamos aquí, pero gloria al Señor por esa gran bendición. Amén. Por favor, nunca, nunca dejen de orar por esta iglesia. Les pido que el Señor sea siempre proveyéndonos para poder bendecir a las personas. Amén. Fue una gran bendición y les quería pues contar lo que también está pasando en Misión Vida Bosa para que lo tengan en cuenta y lo sepan, ¿vale? Y podamos celebrarlos. De antemano le quiero agradecer a las personas que estuvieron apoyándonos tras bambalinas, en todas las áreas, ¿no? No solo presencialmente, sino también en oración. Eso también es un apoyo muy importante. Y fue una gran bendición y bueno, vendrán más bendiciones. Les invitamos a que siempre estén atentos a nuestras redes sociales porque a través de las redes sociales estamos anunciando mucho toda la programación de la iglesia. Nos facilita un poco hacerlo a través de ese medio, entonces les invitamos a que siempre estén allí atentos. Tratamos de muy juiciosamente, semanalmente, estar anunciando los eventos más relevantes. ¿Está bien? Las redes sociales son una buena herramienta. Usándolas bien, sirven. Amén. Y como todos tienen WhatsApp, todos tienen Facebook, todos tienen por allá sus cosas. Entonces les invitamos a que siempre estén atentos. Muy bien. Después de estos anuncios, ¿estamos preparados para la palabra de hoy? ¿De verdad está listo? Ok, sé que va a hablar a su vida, sé que va a ser maravilloso este tiempo que vamos a pasar aquí. Quiero contarle antes de iniciar que yo valoro mucho eso de la iglesia, de las personas. Y es que me regalen, en este caso que Dios me da el privilegio de predicador o de transmitir un mensaje, valoro mucho la atención que ustedes me prestan. Realmente les agradezco por eso. ¿Sí? Pudiendo estar en otro lugar, pudiendo escuchar otra cosa o a otro predicador, están aquí. Y eso para mí es valioso. Así que les agradezco por siempre ser fieles a este lugar, por venir siempre con la expectativa a que Dios le hable. Y yo también, créanme que hago mi mayor esfuerzo en la semana de orar y de pedirle a Dios que me dé una palabra relevante para responder a esas necesidades que cada uno de nosotros tiene y que sea Dios, ¿no? Que sea el Señor a través de nuestra vida. Y el mensaje del día de hoy que quiero transmitirte de parte del Señor, que quiero comunicarte, estoy seguro que ha nacido en el corazón de Dios y es para todos los que estamos aquí. Es un mensaje que estoy muy emocionado de compartirle porque es un mensaje que ha marcado mi vida. Es un mensaje que, o es una de esas palabras, ¿no? Que particularmente uno escucha, en este caso que Dios me ha regalado, me permitió preparar y que pretendo hoy comunicarle y que quiero expresarle también cosas muy personales porque sé que se va a identificar mucho. Este mensaje quiero iniciarlo con una maravillosa historia, por allá más o menos para el 2000, póngale usted 6, 2007 más o menos, teniendo este servidor que ven aquí, unos 11 o 13 años. Creo que esta historia la he contado ya en algunas oportunidades, pero hoy pretendo darle detalles, ¿está bien? Acerca de esta situación. Como bien saben ustedes, y les he contado muchísimo, mi crianza fue en el campo, de lo cual me siento muy orgulloso, campesino muy orgulloso de haber sido campesino y de seguirlo siendo de corazón. Todavía si usted nos acercáramos y charláramos muy bien y muy cercanamente, usted descubriría palabras de mí que se dicen en el campo. Amén. Alguien que le ayude a la hermana ya. Ya lo va a pagar. Amén. Bien. Entonces, muy orgulloso de haber sido criado en el campo y de haber vivido muchas experiencias allí que hasta el día de hoy recuerdo, pero hay una en particular que me ha marcado y que nunca olvidaré, considero yo, y le voy a decir por qué nunca olvidaré. Nunca lo olvidaré porque se remonta a una tarea que particularmente aquellos que trabajamos con ganado, con ganadería o que tuvimos ese privilegio de trabajar en esa área, mi papá, como les he contado, tenía una finca y allí fuimos criados y nuestra labor principal era la ganadería.
cada semana, 2 o 3 veces, había que hacer un trabajo obligatorio. Y el trabajo era el siguiente: usar una peinilla, macheta, ¿sí? ¿Estamos en sintonía? Macheta, artefacto cortopunzante de unos 80 centímetros o de 1 metro que sirve o se usa para cortar la maleza, para rozar, decimos en el campo, ¿cierto? Para trabajar y que nos permite facilitar las labores campesinas. Entonces, cada 3 veces a la semana había que hacer un trabajo obligado con este instrumento de trabajo y era limpiar la cerca eléctrica a donde los animales se remudaban o pasaban a pastar. La finca estaba dividida o subdividida o distribuida por diferentes potreros, todos de ciertas dimensiones. Mi papá, ¿sí? La cerca eléctrica es un mecanismo que se usa para que los animales sientan corriente cuando tocan la cuerda y no se quieran salir. No se pasen a las vecindades o se salgan hacia otro potrero dentro de la misma finca. Entonces, se usa un artefacto que se llama máquina eléctrica, que regula la corriente porque viene directa de la toma, pues para que el ganado no se muera, ¿no? En el corrientazo, sino que regula la corriente para que el corrientazo sea sutil, pero que lo sienta. ¿Estamos de acuerdo? Sería bueno ponerle una cerca a los hermanos de la iglesia para que lo sientan. Bueno, volviendo al tema, había que limpiar la cuerda obligadamente, la cerca, porque al colocar la corriente, si había un pasto, había un poste caído en la cuerda, hacía polvo a tierra y corría el riesgo de dañar la máquina que regulaba la corriente. Entonces, había sí o sí, siempre que se pasaba el ganado a un nuevo potrero, limpiar la cuerda. Y ese trabajo, ¿a quién cree que le tocaba? A este tigre que ven aquí. Ese era uno de mis trabajos, limpiar la cuerda. Entonces mi papá pasaba el ganado, me decía, voy a ir hasta allí a mirar tal cosa, a ir a mirar el agua, a ir a abrir camino para que el ganado entre a la quebrada, tome agua y usted mientras tanto limpie la cuerda. Estaba yo allí con mis 11 años, apenas iniciando la vida y experimentando lo que puede hacer una macheta, hacer una peinilla. Y empiezo a limpiar la cuerda, cosa que ya sabía hacer porque lo había hecho por mucho tiempo, y limpio la cuerda, y limpio la cuerda, y en un momento mando el peinillazo, mando la peinilla, y la cuerda se ha sabido resbalar por el alambre, y se me devuelve, y ¡pa! Me he sabido cortar la rodilla derecha del pie derecho. Como lo mandé con mucha fuerza, se devuelve la peinilla, me corta el pie, y lo malo que yo sentí fue calientica la bota. ¿Se imagina usted pues trabajando en el campo, no está sudado, con el ritmo cardíaco acelerado, la sangre sale más rápido? Y cuando yo sentí calientico, boté la peinilla y me miré así y me agaché hacia mirarme y me veía el hueso. Cuando yo sentí eso dije, ¡papá! Y comencé a gritar. Mire mi hermano, me acuerdo del potrero, me acuerdo el lugar. Si vamos a la finca le digo dónde fue. Allá yo sé dónde fue el lugar. Mi papi viene corriendo y me dice, ¿qué le pasó? Piensa que de pronto una culebra, algún animal o alguna cosa, y viene, no, me corté. Y entonces cuando él viene llegando, no es que yo sea cobarde de la sangre, sino que me empecé a marear y se me comenzó a mover el mundo así. Y mi papá tiene que ir a cogerme para que no me caiga. Y ahí hay un pozuelo, una tina hecha de llanta. Las llantas las doblan y las convierten en tinas cuando ya no sirven. Y nosotros teníamos una tina ahí botada que llevaba por ahí un año, en la que el ganado tomaba agua, y mi papá pues hacía unos minutos la habíamos limpiado con unas hojas y estaba llenando, y así con poca higiene tocó que el muchacho que se está desmayando pues que tome agüita para que no se despache. No sé si me levantó el agua o las babas del ganado porque ya habían tomado, la verdad no sé, pero lo cierto es que funcionó. Me he sabido levantar, me llevan al médico porque la cosa fue de puntos y todo. Llego al médico, me toman puntos, me regresan a la casa, todo bien. Esa semana no había que trabajar porque estaba yo con mi piecilla, incapacitado. Y estaba ya ahí cuando en la semana el pie, la rodilla donde me corté, se me comienza a hinchar. Todos sabemos que en el campo hay remedios, ¿no? Remedios campesinos. Entonces mi mamá, vamos a hacerle unos baños de agüita de hoja de papayo para bajarle la hinchazón. Entonces écheme en agua en esa pierna, y esa pierna día por día más grande. A los 8 días, cuando fui al médico para retirar los puntos, no podía mover la pierna, y había un muchacho joven que estaba haciendo tal vez su año rural médico allá en
en Vergara, Cundinamarca. Allá en el hospital de Vergara me llevaron, y cuando me ve ese pie, ese chico me dice, no, mi hermano, ¿usted qué le pasó? Le conté la historia. Y me dice, mi hermano, le tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Yo le dije, la buena. La buena es que hoy usted va a salir pudiendo doblar la rodilla, porque yo la tenía así. Pero la mala es que nos toca drenarle y sacarle todo lo que tiene ahí, pero no le puedo poner anestesia. ¿Cómo así, señor doctor? ¿Cómo así? Sí, toca quitar los puntos, no se le puede poner anestesia, necesito drenar lo que está ahí. Y le voy a ser sincero, le va a doler. Me ha sabido pasar una almohada, muerda esto y coge mi pierna y comienza. Nunca en mi vida había sentido un dolor tan profundo como ese. Lo cierto es que después de eso, efectivamente, me cumplió la promesa, pude doblar la pierna, ya quedé bien, pero me quedó una cicatriz de por vida. La cicatriz, si usted se acercara y viera mis piernas, están flaquitas, ya. Usted notará que mi rodilla derecha es diferente a la rodilla izquierda, porque me quedó un turupe en esta parte y en este lugar perdí la sensibilidad. No siento. Un día de curioso me puse a hacer un experimento. Cogí una aguja y me chusé y no salía nada, ni tampoco sentía nada. Aquí no tengo sensibilidad y cada vez que uso una pantaloneta, me voy a bañar, veo mi medalla de honor. Veo la cicatriz que quedó del trabajo del campo. En ese momento me recordaba dolor, pero hoy en día cada vez que veo la cicatriz, recuerdo que tuve una vida maravillosa en el campo. Si algo me recuerda que fui campesino, es la cicatriz que llevo en la pierna derecha. Y ahí permanece. Y para mí es un gusto, me siento honrado. A veces cuando voy a jugar fútbol, que no es muy seguido, me dice, ¿qué le pasó ahí en esa pierna? Entonces le cuento la anécdota y me siento orgulloso. Es que yo soy campesino, ¿sí sabía? Y esto lo demuestra. Entonces, hoy en día, después de tantos años, alrededor de 20 años después, recuerdo esa situación y quedó la marca de la circunstancia que viví y vuelvo y le digo, me recuerda la maravillosa y fascinante vida que tuve en el campo y ya no duele y más bien dejó un lindo recuerdo. Pero quiero contarle la verdad, la cicatriz en mi pierna derecha solo sería, escúcheme, la antesala de una lección y de una experiencia espiritual que Dios se encargaría de hacer más tarde, no en mi cuerpo, sino en mi alma. No en mi cuerpo, sino en mi alma. ¿Y por qué le digo esto, mi hermano? Le digo esto porque la experiencia es la siguiente. Experimentar en la vida de que Dios también causa heridas. Y yo quiero que por favor usted no tenga problema con lo que estoy diciendo. Permítame predicarle. Porque algunos dirán, ¿cómo así, pastor, que Dios causa heridas? Espere. Sí, Dios, al que quiere usar, al que quiere levantar, al que ha llamado, lo va a pasar por circunstancias dolorosas que van a dejar marcas eternas, que van a dejar circunstancias imborrables. Y no estoy hablando de situaciones físicas solamente, estoy hablando de circunstancias internas y muy personales. No conozco a ningún siervo o hijo de Dios que Dios lo esté usando y no lo haya herido primero. Y no lo haya pasado por alguna situación llamada desierto, alguna situación difícil, dolorosa, alguna disciplina donde tuvo que usar la corrección, alguna circunstancia donde había algo que pulir en ese carácter indomable, en ese carácter que necesitaba ser formado. No conozco a nadie que no haya pasado por esto si hoy es un siervo y amigo de Dios. Definitivamente Dios a través de la vida sí usa situaciones para marcarnos, y seguramente si entendemos esto comenzamos a hallar la razón en esta predicación. En primer lugar quiero decirte para la salvedad y para la salubridad del corazón de muchos de los que están aquí, que Dios cuando hiere no lo hace para hacer daño ni para destruir. Cuando Dios hiere me refiero a pasarte por procesos que dejan marcas para formarte y para bendecirte. Estoy hablando de circunstancias transformacionales
y que se las debemos a esas circunstancias porque dolieron mucho en su momento, porque fueron circunstancias que no esperábamos, que incluso sacaron lo peor de cada uno de nosotros y dejaron marcas eternas. Pretendo darle algunos ejemplos en unos minutos, pero quiero decirle que me refiero a calamidades, a días difíciles que no esperábamos, a fracasos que pasamos y vivimos. Estoy hablando de persecuciones y hostigaciones que viviste, incluso posibles injusticias que tú consideras que sucedieron contigo. En algunos la carta de presentación es la secuela no solo física, sino traumática en el alma y en el corazón a raíz de una grave enfermedad que se padeció en un momento, de pronto no él o ella, sino de pronto un familiar. O por ejemplo, la cicatriz que puede llegar a dejar la herida de la pérdida de un ser querido. Cosas que no son del diablo, cosas que el diablo no hizo, cosas que Dios orquestó. Y que fue un dolor profundo por el cual todos en este lugar seguramente hemos pasado, vuelvo y digo, en un escenario diferente, pero que sí o sí dejó una marca imborrable. Y el que se acerca a ti y lee la tablilla de tu corazón, descubrirá que hay una cicatriz. Y todos sabemos que donde hubo una cicatriz, un día hubo una herida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me estoy refiriendo a esas cosas que no son el diablo, que no es la gente, que es Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. O por lo menos, ¿tú no crees que le dejó una marca eterna en el corazón de Abraham cuando Dios mismo le pidió a su hijo en sacrificio? La agonía de haber levantado el puño para sacrificarlo, de haberlo atado y de haberlo puesto encima. ¿Te parece que Abraham no soñó noches con esa escena, con esa imagen en su mente? O por lo menos cuando Moisés en el desierto, la laceración de 40 años en el desierto, que su piel ha cambiado. 40 años antes se la pasaba como príncipe de Egipto en la sombra. No había ninguna laceración, pero después de 40 años de pastor en un desierto, hay marcas que quedan. De formación, de laceraciones. Y ni hablar de David en sus 10 años de persecución por el rey Saúl. Conoció gente que se volvieron personas muy confiables, los mejores soldados para su vida. Personas que le recordaban que Dios un día lo había pasado por el desierto, por la cueva de Adulam. Y si hablamos de marcas, tenemos que hablar del valiente Job. Yo creo que Job le quedaron en su cuerpo las marcas de los trastes con que se rascaba. Le dejaron las marcas y de pronto un nieto un día le preguntó y le dijo: abuelo, ¿por qué tienes rayado el brazo? ¿Por qué tienes esa marca? Prepárate para oír la historia más maravillosa de mi vida. El día que Dios me hirió. El día que Dios permitió que me diera lepra. Y el día que dije: de a oídas te había oído. Mira, nieto, aquí está, me rascaba con un traste. Marcas eternas. Pero en esta hora quiero hablarle a aquel que es sensible, aquel que no es la cuarta persona de la Trinidad. Quiero hablarle a aquel que es de carne y hueso. Quiero hablarle a aquella persona que vino hoy y que ha pasado por situaciones dificultosas, muy dolorosas, que le han dejado marcas para siempre, y que no ha sido ni el enemigo, no ha sido ni la gente, ha sido Dios. Marcas eternas que se convirtieron en cicatrices, marcas de experiencias de que fuimos a la batalla, marcas que dicen que pasaste por situaciones dolorosas. Y en la Biblia descubro sobre todo la historia de un hombre que fue marcado para toda su vida, no solo físicamente sino espiritualmente. Y lo digo al contrario, no solo espiritualmente sino físicamente. Y este personaje es el que quiero usar en esta mañana para hablarte de este maravilloso tema que sé que Dios le está hablando a muchos ya en esta mañana. Ese personaje es Jacob. ¿Has leído la historia de él? ¿Has sabido del día en que el Señor lo dejó cojo para toda la vida? ¿Has leído del día en que él se encontró con Dios en un encuentro tan personal con el Señor que ese encuentro le dejó una marca de por vida que lo identificaría para siempre? Que cada vez que caminaba su cojera porque su cadera quedó dislocada, desde ese día Jacob nunca volvió a ser el mismo, y cada vez que cojeaba recordaba que un día Dios lo había herido, Dios se había encontrado con él, habían tenido un encuentro personal. Señoras y señores, les invito a que leamos esta maravillosa historia en Génesis capítulo 32 y dice de la siguiente manera, versículo 22: durante la noche
Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Versículo 24, quiero que lea esto. Entonces Jacob, se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Versículo 30. Jacob llegó a aquel lugar, llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Ese varón que luchó con Jacob esa noche, Jacob lo asoció con Dios. Dijo: he visto a Dios, por eso llamó a ese lugar Peniel. Dice: y sin embargo conservo la vida. Versículo 31. Quiero que leas este versículo. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue. ¿Cómo? ¿Qué le quedó de la experiencia personal con Dios esa noche? Su cadera dislocada para siempre. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Y siguiente versículo. Aquí descubrimos la evidencia perpetua de su dislocación. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Pregunta: ¿qué se llevó Jacob esa noche del encuentro con Dios? Un pie disfuncional. Se llevó una experiencia personal donde su cadera quedó dislocada y donde ese día le cambió el caminado. Pero quiero decirte lo siguiente: ¿por qué fue necesario herirlo y marcarlo para siempre? Esa es la pregunta que hay que hacernos en este texto y en esta verdad, en este escenario. ¿Por qué fue necesario herirlo? Bueno, te quiero dar las razones iniciando este mensaje. Por lo menos por 3 razones descubro. La primera, para cambiarlo. El texto claramente dice en el versículo 28 que ese día, cuando fue dislocada su cadera, Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás ¿cómo? Ese día Dios cambió a Jacob. Era necesario herirlo para cambiarlo. Pero en segundo lugar, era necesario herirlo para bendecirlo. El versículo 29 dice que luego de herirlo y de preguntar cuál era su nombre, dice el texto que este varón bendijo a Jacob para bendecirlo. Y número 3, para preservarlo. El mismo Jacob queda impresionado en el versículo 30 y dice: he luchado cara a cara con Dios y preservo la vida. El Señor no me mató. Y si Dios no le quitó la vida, era porque Dios todavía quería hacer algo con él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenía un propósito eterno con él. Pero ahora quiero que por favor te centres en el versículo 31, donde el texto dice que Dios le dejó una marca eterna, de la cual ya hablamos. Se fue cojeando. Cuando salió el sol, después del encuentro con el Señor, la Biblia dice que este hombre queda cojo y se fue cojeando. Esta fue la marca eterna que el Señor le ha dejado a Jacob después de encontrarse con él. Ahora, pretendo en esta mañana, rápidamente, hacerte un recorrido biográfico acerca de la vida de Jacob para que entiendas por qué fue necesario cambiarlo, bendecirlo y preservarlo a este punto. Te voy a hacer un recorrido rápido para que comprendas el por qué fue necesario herirlo. Quiero que por favor mires a continuación conmigo algunas verdades que te voy a contar acerca de la vida de Jacob, y descubrirás en este camino del cual te voy a contar la razón del por qué llegó este texto y llegaron al capítulo 32 de esta manera, y hubo una lucha y Jacob quedó dislocado. Para cambiarlo, para bendecirlo
pero para preservarlo. Y quiero decirte que todo se remonta y todo inicia con una promesa. La mamá de Jacob, en el capítulo 25 de Génesis, Rebeca, estaba embarazadita de mellizos, dice la Biblia. Uno rojizo, muy velludo, el otro lampiño, Jacob. La Biblia dice que cuando ella estaba embarazada, los dos bebés luchaban dentro de sí y ella se cuestiona y le pregunta a Dios y Dios le habla y le dice, mujer, en ti hay dos naciones que están rivalizando y te voy a decir una verdad. El mayor servirá al menor. Una promesa divinamente dada por Dios antes de que estos varones nacieran, antes de que Esaú y Jacob, siendo mellizos, nacieran. La Biblia dice que cuando nacieron, nace primero Esaú. Uno saca la mano, la mete y el otro nació primero el rojizo, dice la Biblia, el que tenía mucho vello, que era muy rojizo su pelo, y la Biblia dice que por eso le colocaron Esaú, que quiere decir rojo. Y el bebé siguiente, dice la Biblia, que nace agarrado del talón de su hermano. Y a ese le pusieron Jacob, que significa lo siguiente, significa carcañal o significa suplantador o el que engaña o el que quiere salir de primeras. Suplantador, engañador, timador, eso quiere decir Jacob. No sé si sabías eso. Ahora, si tú descubres la vida de Jacob, que a continuación te la voy a contar rápidamente, vas a descubrir que antes de que Dios lo dejara cojo, él se dedicó a hacer eso. Se dedicó a suplantar, se dedicó a robar la primogenitura, se dedicó a huir de su hermano Esaú porque lo quiso matar, se dedicó a hacer tretas para volverse rico, se convirtió en un personaje que hizo honor a ese título de engañador. Ahora me estás entendiendo del por qué Dios necesitaba un Peniel con él, necesitaba un encuentro personal. Quiero contarte rápidamente. En primer lugar sucedió esto. En segundo lugar, Jacob, cuando va creciendo como hijo, bajo la cobertura de sus padres, Isaac y Rebeca, sufre el lamentable episodio de la comparación. Cómo su papá prefiere a su hermano mayor. Esaú es un hombre fuerte, es un hombre vigoroso, es un hombre ordinario, un hombre que habla duro, que cuando habla bota babas. Es un hombre que sale a cazar. En cambio la Biblia dice de Jacob que era un hombre de tiendas. Un hombre con una personalidad totalmente diferente a la de su hermano. Mientras que su padre prefería a Esaú, su madre, Rebeca, prefería a Jacob, dice la Biblia. Jacob se crió bajo las naguas de su mamá, prácticamente. Y la Biblia nos enseña que hubo una rivalidad y una comparación intensa dentro de esta familia. Incluso él llegó ya a una edad madura, juvenil, quiso conseguir, sacando provecho de la situación y por sus propios medios, la primogenitura de su hermano. Todos conocemos la maravillosa historia donde por un plato de lentejas su hermano Esaú le vende la primogenitura, pero la propuesta la hace Jacob. Se comenzó a dedicar a lo que significaba su nombre, a ser un engañador, a hacer tretas, a ser un timador. Algunos pensarían, no, eso fue necesario para que él fuese bendecido como fue bendecido por Dios. Pues déjame decirte que no, porque desde antes de nacer, ¿qué Dios había dicho ya? Que iba a ser que el mayor serviría al menor. Pero Jacob quiso por sus propios medios, no esperando lo que Dios le había prometido. ¿Tú crees que Dios no iba a usar una estrategia divina para bendecir a Jacob? Claro que sí. No era necesaria la treta, no era necesario usar sus propios medios para comprar una primogenitura. Se aprovecha de Esaú, que llega cansado, que tiene hambre, y el otro tonto, sin conocer la bendición de la primogenitura, la vende por un plato de lentejas, y este muchacho sagaz la compra de esta manera. Aquí ya hay una personalidad que se comienza a formar en la vida de Jacob, que tiene que ser tratada y que tiene que ser formada por Dios. Porque Dios no se puede dar el lujo de bendecir a alguien sin formar su carácter. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, referente a esta situación, este muchacho estaba violando incluso la cultura judía, que es hospitalaria por naturaleza. Él debía haberle dado alimento a su hermano sin esperar nada a cambio. Eso hace la cultura judía, lo pueden leer a lo largo de ella. Pero él aprovecha la situación. Ya hay una treta en su corazón, una treta que tiene que ser tratada. Pero la historia no termina ahí. Todos sabemos que a punta de engaños
va donde su padre, se hace pasar por su hermano Esaú. ¿Lo recuerdan? Que se coloca una piel de cabro en sus manos para que su papá, como era ciego, ya anciano, Isaac, lo tocara y sintiera los vellos y dijera: sí es mi hijo mayor Esaú. También se pone las ropas, guiado por su mamá, influenciado por su madre Rebeca, se pone las ropas de Esaú para que cuando su papi huela, como no puede ver, sienta el humor de campo de su hermano mayor. ¿Te parece que Jacob está siendo bien criado? ¿Te parece que tiene una personalidad acorde a lo que es un siervo de Dios? ¿Me estás entendiendo del por qué te digo que necesitaba Dios enfrentarse con él y dejarle una marca eterna? Así que Jacob, a raíz de esa situación, logra la primogenitura, la bendición de su padre Isaac. Cuando su hermano Esaú se entera, ¿qué ocurre? La Biblia dice que quiso matarlo. Incluso el texto bíblico se atreve a decir lo siguiente. Se atreve a decir que Esaú se consolaba pensando que mataría a su hermano. Entonces su padre y su madre tienen que arreglar, enviarlo fuera de la casa y le dicen: váyase, huya y busque a su tío Labán. Pero lo más tremendo es que en estos versículos y en estos capítulos, desde el 25 hasta el 28, viendo esta situación, teniendo un padre que habla con Dios, teniendo una madre que conoce al Señor, nunca existe un consejo divino. Nunca ninguno de los dos padres le dice: Jacob, llegó el tiempo en que te arrepientas de lo que estás haciendo. Hijo, lo que hiciste no está bien hecho, se llama suplantar, se llama engañar, está mal. No, ¿sabes cuál fue la solución? Vete huyendo y escóndete en la casa de tu tío Labán. ¿Me creerías si te digo que al peligro de muerte que estaba viviendo Jacob, él nunca oró? Su hermano quería matarlo y la Biblia dice que él huyó, mas no dice que oró. Nunca oró. Jacob viene creciendo como la típica situación que a veces pasa con los hijos de personas cristianas, que porque creen que sus hijos nacieron en un hogar cristiano, entonces están creciendo siendo cristianos. Y esos muchachos, por no decir que la mayoría, están creciendo escuchando que el Dios del cielo le habla a su mamá o a su papá, que su mamá o su papá oran, y para ellos es normal que sus papás oren, es normal que sus papás vayan a la iglesia, pero para ellos es una cuestión más de la vida. Ni fu ni fa, no sienten nada, no sienten el deseo también de convertirse en a Dios. Así le está pasando a Jacob. Es una persona fría, es una persona que no siente nada ante la presencia de Dios y pretendo demostrártelo en unos minutos. Asimismo, Jacob empieza a vivir pruebas, empieza a vivir situaciones difíciles, cosa que Dios permitía para comenzar a tratar su duro carácter, y entonces en Génesis 28 por fin tiene el primer encuentro con Dios. ¿Sabes cómo fue? La Biblia dice que Jacob, huyendo, llega hasta cierto lugar, queda cansado, coge una piedra como almohada, no sé cómo pudo dormir como con una almohada como piedra, y se queda dormido, y dice la Biblia que tiene un sueño. Sueña una escalera que toca el cielo, toca la tierra, ángeles que suben y bajan. Y entonces una voz habló y dijo lo siguiente, quiero que preste atención. Le dijo: yo soy Jehová, y le dijo: el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Esa fue la carta de presentación de Dios. Nunca Dios dijo: soy tu Dios. Recuerdan que más adelante o años después o tiempo después, generación después, cuando Dios se presentaba, por ejemplo, a Moisés, le decía: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y también ¿quién? Jacob. Pero cuando se presenta por primera vez Dios a Jacob, le dice: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Quiero que sepas que soy ese Dios. ¿Qué habla esto? Es una carta de presentación ante alguien que no lo conoce. Jacob, aunque creció en una familia de padres creyentes, no conocía a Dios. Y entonces Dios maravillosamente le cuenta el plan que tiene. Le dice: mira, Jacob, en ese sueño, la tierra en la cual estás acostado te va a pertenecer. Te la entrego a ti y a toda tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán a todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tú y tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado todo lo que tengo pensado hacer contigo. Eso Dios le habló a Jacob esa noche, en ese lugar. ¿Sabes? ¿Quieres saber qué pasó a continuación?
A continuación dice la Biblia que Jacob despierta del sueño, no ora, sino que habla consigo mismo. Y dice así, escuche lo que dice. Dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni cuenta me di. Y dijo, cuán terrible es este lugar. Pero déjame decirte, querido hermano, que eso no es una oración. Eso es hablar consigo mismo frente a una realidad. Para Jacob, Dios es muy normal, es tan normal que es cualquiera. Todavía no ha tenido un encuentro con Dios que le deje marcas. Todavía no ha tenido un encuentro con Dios que diga, he entendido quién es este que me está hablando. Y además de eso, escúcheme, ¿sabes qué hace a continuación? A continuación dice lo siguiente Jacob, hablando consigo mismo, hace este voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. ¿Cómo te parece que es eso? Dígalo, dígalo. Es un personaje retador. Está diciendo, bueno, el que me acaba de prometer, vamos a ver si lo que dice es cierto. Le está poniendo condiciones a Dios. Y yo te voy a decir una cosa, mi hermano, tú que viniste esta mañana. Dios nunca va a permitir que nadie le ponga condiciones. Es más, a continuación de este versículo, ¿sabes qué hace Jacob? Dice, bueno, y si me bendices, y si me bendice, y si Dios me bendice, entonces voy a apartar la 10ª parte de todo, el diezmo, y se lo daré. Versículo que a veces usamos para recoger la ofrenda, ¿no? Pero definitivamente es un texto retador. Esto es un texto que tiene una condición. Y la pregunta es, ¿quiénes somos los seres humanos para poder ponerle condiciones a Dios? Señor, yo me bautizo si tú me bendices. ¿Qué tal si hacemos ese trato? Señor, vamos a hacer un trato. Si tú sanas a mi hijo, yo voy a la iglesia. La pregunta es, ¿de cuándo acá nos creemos con tanto derecho de ponerle condiciones a Dios? Este muchacho que está aquí, el cual le estoy leyendo y le está hablando, es un joven que aunque creció en una casa cristiana, no conoce al Dios que le está hablando. Por lo tanto, necesitaría un encuentro que marcara su vida para siempre. Recordemos lo siguiente, Dios al que quiere usar, al que quiere bendecir, lo va a herir primero, lo va a procesar y le va a dejar marcas eternas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Escuche esto, porque para un gran proyecto, un gran proceso. Aló. Porque para un gran proyecto, un gran proceso. Y para un gran proceso, grandes marcas. Si Dios quiere bendecirlo de tal manera como se lo acaba de mostrar en ese sueño, necesita pasarlo por un gran proceso para realmente que Jacob un día reciba lo que ha recibido. ¿Sabes cómo llamó ese lugar Jacob? Lo llamó Betel, casa de Dios. Lo llamó de esa manera, por el sueño que tuvo, pero le puso condiciones al Señor. Y yo considero lo siguiente, escúcheme mi querido hermano, yo considero que Dios nunca va a permitir que nadie le ponga condiciones. Y lo más tenaz de la vida es esto. Recuerde y no desligue que Jacob, cuando tiene este sueño, se encuentra huyendo de su hermano Esaú. ¿Lo recuerda? Que iba camino donde su tío Labán. Lo más tenaz de la vida es uno estar viviendo pruebas, que Dios le hable y que uno no se mosquee. Lo más tenaz de la vida es uno vivir pruebas y no reaccionar ante esas pruebas, no aprender, no cambiar. Jacob dijo como, cuando me cumplas esto, entonces hablamos. De lo contrario, dejémoslo ahí pendiente. Es un personaje arrogante un tanto con Dios. Bueno, por fin llega a donde el plan B, porque el plan A era Dios. Haber buscado una dirección divina. Llega a donde su tío Labán. ¿Y cómo le fue donde el tío Labán? En primer lugar, llega en plena edad hormonal. ¿No? Llega en plena edad hormonal, que no solo consiguió una esposa, sino sin contar las concubinas. Además, la Biblia dice que cuando vio a Raquel, quedó perdidamente enamorado. Pastora ella, pastoreaba ovejas. Y entonces la Biblia dice que corrió a donde estaba ella y la besó. No sé cómo la besó, no me pregunte, no sé. La Biblia no dice. No sé si fue un beso de ósculo santo, no sé cómo fue el beso. Pero lo cierto es que la Biblia dice que cuando la besó, se echó a llorar.
Este hombre quedó perdidamente enamorado de esta mujer. Lo hacen trabajar 7 años por una y fue por lana. Así como estaba viviendo, le estaban haciendo, lo estaban timando, lo estaban engañando. Labán fue un explotador laboral. Le cambió el sueldo como 10 veces. Le cambió muchas veces el sueldo. Al finalizar su vida, la Biblia dice que no lo quería dejar ir y quería retener a su esposa y a sus hijos. Labán quería quedarse con ellos y echar a Jacob. Incluso vivió tretas, incluso con sus esposas. Un día la Biblia dice que Lea llegó y le dijo: mi amorcito, papi, esta noche te toca dormir conmigo, porque resulta que te alquilé por unas mandrágoras. No sé si sabías eso. También incluso vivió conflictos familiares de tal tipo. Pero te tengo la mayor noticia desastrosa de todas. Ante todas estas tretas, engaños, dificultades, nunca encontrarás en esos 8 capítulos a Jacob orando y buscando la dirección de Dios, aun cuando tenía una promesa. Capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 8 capítulos con todas estas situaciones y nunca ora. Entonces, por esta razón es que este hombre necesita un encuentro con Dios. Segundo encuentro, hartado de Labán, hartado de las cosas que estaba viviendo allá, la Biblia dice que Dios le habla nuevamente y le dice: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes. Nuevamente Dios se presenta a él y le dice: regrésate a la tierra de tu padre y de tu abuelo, porque Dios tuyo todavía no me has elegido como Dios. Es más, quiero leerte lo que a continuación Dios dice. Le dice así: por si tienes dudas, versículo 13, estoy leyendo una parte del capítulo 28, le dice: yo soy el Dios que se te apareció en Betel, ¿ok? ¿Qué le está queriendo decir Dios a Jacob? Volviendo a presentarse a él, recordándole quién es, como para que no se vaya a volver idólatra y de pronto, pensando en el politeísmo, la creencia en varios dioses, crea que es otro Dios. Estamos volviendo al inicio. Yo quiero hablarte nuevamente, pero quiero decirte que soy el mismo. ¿De dónde? De Betel. Ante esta situación, lo invita a Dios a regresar. Cuando Dios lo invita a regresar, 21 años después de que ha salido de su casa, regresar ahora con niños pequeños. Ya tiene 11 hijos, tiene 2 esposas, todavía no ha nacido el menor, que fue Benjamín. Hasta José han nacido 11 hijos, 2 esposas. No sé cómo se las llevaría. La Biblia dice que habían muchas contiendas entre estas 2 esposas, demasiadas. No, bueno, lo bueno era que tenía solo una suegra, ¿no? Eso era lo bueno. Mentiras. Volviendo al tema, poniéndose serio. 2 esposas, muchos hijos, mucho ganado, muchos siervos. Regresar a la patria, no tiene un lugar. Salió de su casa precisamente por huir y ahora el lugar donde se ha hecho rico, sale también huyendo. Es un hombre que se encuentra en aprietos. Su vida no es estable. Su vida no es del todo bendecida por Dios. No podemos llamar eso bendición. Y quiero decir lo siguiente: aunque Jacob recibió prosperidad en la casa de Labán y salió muy rico, quiero decirte que nunca podemos decir que la prosperidad es señal de buena espiritualidad. Aló. La prosperidad no es una señal de buena espiritualidad. Es más, Dios no busca prosperarte, Dios busca formarte tu carácter. Dios busca un peniel contigo. La finalidad incluso de la vida cristiana no son los logros, sino es el carácter cada día más parecido al de Cristo. Aló. Nunca erres en comparar la prosperidad con la espiritualidad. Mire, estoy haciendo las cosas bien, cometo mis pecadillos, pero me va bien en los negocios. Es que Dios me está respaldando, es que Dios me bendice, tengo la aprobación de Dios. Una cosa es ser respaldado y otra cosa es ser aprobado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿sabes cómo pasó la cosa y cómo él sale de la casa de Labán? La Biblia nos dice que sale huyendo. Anocheció y no amaneció. Entonces Labán sale a perseguirlo porque se quiere quedar con sus 2 hijas y con sus nietos. Y la Biblia dice que el punto se puso tan tensionante que hasta casi entran en guerra las 2 familias, numerosas ellas, con muchas cosas, y se puso en peligro la vida de las 2 familias, tanto la familia de Labán, el tío de Jacob, y Jacob con su familia. Por fin,
llegan a un acuerdo por allá en Génesis 31 y el acuerdo fue el siguiente. Labán, como autoridad, como tío, le dice a Jacob: mira este montículo de piedras, esta columna conmemorativa que he levantado, que hemos levantado entre nosotros, está entre tú y yo como testigo de los votos que hemos hecho. Tú no vas a cruzar de aquí para allá y yo no voy a cruzar de aquí para acá. Vamos a hacer ese acuerdo de paz entre usted y yo. Pero también dice Labán a Jacob, le dice así: invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Y quiero que escuches cómo responde Jacob. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac, respetar la línea fronteriza. Juró en nombre de ese Dios, pero todavía no es su qué. Todavía no es su Dios. Todavía Dios no es su Dios. Por eso Jacob necesitaba una marca con el Señor. De seguir así, engañando y medio teniendo una relación con Dios. Señoras y señores, es el punto al que quería llegar para decirte que dentro de la iglesia de Cristo existen muchos íntimos desconocidos. Gente íntima de Dios. Dios me habla, Dios me da promesas, pero desconocen a Dios. Dios les ha hecho promesas. Dios se les ha aparecido en sueños. Dios los ha ayudado, ¿cuál tal vez? Pero eso no quiere decir que tengas una buena relación con Él. Hasta este punto Jacob nunca ora. Jacob nunca dice: Él es mi Dios. Nunca lo hace. Y si seguía de esa manera, en algún momento iba a perder su vida, iba a seguir siendo un suplantador. Dios no está obligado a cumplirnos si nosotros no cambiamos. Y yo quiero dejar claro eso en este lugar. Lo prediqué hace un tiempo atrás con el libro de los jueces. El Señor le dice al pueblo de Israel, después de que le ha prometido muchas cosas, le dicen: ¿por qué tengo que cumplirles si ustedes no me han cumplido? Jueces capítulo 2. Quiero decirte eso. Aunque Dios te ha hecho muchas promesas, si tú no cambias, si tú no eres transformado en tu carácter, ¿por qué Dios tiene que cumplirte? ¿Será que Dios es un padre que le da a sus hijos no importando cómo se porten? En el sentido de que no cambian, no se han transformado. ¿Será que Dios es un Dios alcahueta? ¿Tú crees eso? No, Dios no es un Dios alcahueta. Jacob y Dios hasta aquí eran eso, íntimos desconocidos. Y cuando Dios ve que somos íntimos desconocidos, está listo para procesarnos. Por eso, papás que están aquí, no podemos pretender de que nuestros hijos también son íntimos de Dios, así como tú lo eres. Ellos necesitan un encuentro con Dios. Ellos necesitan un encuentro personal con Él. Y esto es lo que me permite decir Jacob. Ahora, hasta aquí Jacob ha tenido una vida inestable. Va de regreso a donde sus padres, a la tierra de sus padres, con mucha gente. Han pasado 21 años y de regreso debe encontrarse con su antiguo enemigo. ¿Sabe cuál era? Porque huyó de su casa y nunca solucionó el problema. El problema sigue latente y vivo. Esaú, su hermano mayor. Han pasado 21 años. Quiero decirte que antes, llegamos al capítulo 32, y antes de encontrarse con su hermano Esaú, la Biblia dice que acampó Jacob una noche con su familia, y la Biblia dice que ángeles se les aparecieron. Y Jacob los vio. ¿Quieres saber cómo reacciona Jacob ante esta situación? Dice: este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Se le aparecen ángeles y todavía no ora. Solo habla consigo mismo, hace razonamientos personales. Pero llegó el momento de enfrentar uno de los mayores miedos que tiene. Dios está a punto de bendecirlo, pero te quiero decir esto: Dios a ti no te puede bendecir en el presente si no enfrentas primero tu pasado. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso era necesario que se encontrara y que se enfrentara a Esaú. La Biblia dice que Jacob, lleno de miedo, con niños pequeños, manda mensajeros adelante. Estoy hablando de Génesis 32. Manda mensajeros adelante para saber cómo está la cosa, para hacer un sondeo. Los mensajeros vuelven con un recado. Le dicen: mi señor Jacob, su hermano se ha enterado de que usted va de camino de regreso. Entonces él viene a encontrarse con usted, viene a encontrarlo. Pero le tenemos esta noticia: viene armado hasta los dientes. Viene con un ejército de 400 hombres.
Dice la Biblia que Jacob no ora. ¿Qué harías tú? Presionado por todo lado, no puede devolverse a donde la va. Hicieron una promesa de no pasar un montículo de piedras. Está solo su camino hacia adelante y tiene que enfrentar su pasado, el que hace 21 años dejó botado, pero nunca Dios te llevará a enfrentar tu presente si no enfrentas primero tu pasado. Si primero no solucionas las cosas que tienes que solucionar. Entonces, la Biblia dice que él divide a su familia en dos grupos. Prefirió una estrategia humana antes que pedir una dirección divina. Y dice, si Esaú ataca a un primer grupo, entonces el otro por lo menos se salvará. Y lleno de miedo, señoras y señores, les quiero decir que después de 21 años, Jacob hace su primera oración. ¿Quiere leerla? ¿Quiere saber cómo ora un hombre contra la espada de la pared? ¿Quiere saber cómo ora un hombre que no sabe qué hacer? Ora así. Génesis, capítulo 32, versículo 9. Me gustaría que lo proyectaran. Quiero que lo proyecten para que usted lo lea, para que no diga que el pastor le está echando cuentos. Mire cómo ora este señor. Entonces Jacob oró. ¡Gloria a Dios! Oró por fin, después de 21 años, pero oró. Pero quiero que por favor mire cómo ora. Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Se acabó la cosa. ¿Al Dios de quién le va a orar? ¿Pero es el Dios suyo? ¡No! ¡No es! ¿Ha escuchado historias de que Abraham fue muy bendecido con ese Dios que heredó también su padre? Seguramente ha visto que lo ha bendecido, pero todavía no lo ha recibido. Le quiero presentar a un personaje que no se ha convertido al cristianismo. A un personaje que busca el favor divino, que Dios le ha echado el ojo y le ha contado cosas que quiere hacer, porque Dios siempre ve en pos de nuestro futuro, nunca hacia el pasado. Que le cuenta cosas que quiere hacer con él, pero eso no implica que no tenga que herirlo primero. Tiene que primero herirlo para que todo lo que Dios ha soñado con él se cumpla. Y acá Jacob lo demuestra y le dice: oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Estos son puros pataleos de wow, de un personaje que está entre la espada y la pared y que no sabe qué hacer ante una situación de tal gravedad y de tal magnitud. Entonces ora y le dice: me dijiste que regresara y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Versículo 11. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano. ¿Quién? Esaú. Pues harto miedo sí le tenía, porque para orar, ¿cierto? Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas. No tiene miedo de ser irreverente, pero sí tiene miedo de un hombre. No tiene miedo de la irreverencia que tiene con Dios. Le tiene más miedo a una persona que temor al Señor mismo. Por eso necesitaba ser marcado. Pero quiero que continuemos. Dice: tengo miedo de que venga para atacarme a mí, también a mis esposas y a mis hijos. 12. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Quiero que coloques el siguiente versículo. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregarlos a su hermano Esaú. Adrede he pasado al siguiente versículo para que notes que Dios a esa oración no respondió. Y aquí voy cerrando el mensaje. No responde. ¿Sabes por qué no responde? Porque Dios tenía preparado un encuentro donde lo iba a herir. Y esto que voy a decir es para alguien aquí. Si tú sientes que Dios no te ha respondido la oración que has hecho, tranquilo, Dios tiene preparado un encuentro. Y ese encuentro se llama Peniel.
Un encuentro donde Dios te va a poner a cojear. Dios no responde cuando está a punto de encontrarse. Es como cuando tú tienes una cita con tu mejor amigo y el mejor amigo te escribe y te dice, ya estoy aquí en la panadería donde encontramos y estás a 15 minutos. No le respondes, porque en 15 minutos te vas a encontrar con él. Dios no respondió nada. Y Jacob, quiero decirte que esta oración que hizo la aplaudimos, va avanzando, pero definitivamente no fue su plan A. A continuación, el versículo que leímos, la Biblia dice que preparó regalos para tratar de ablandar el corazón de su hermano Esaú, para ver si lo podía ir ablandando despacito, ¿no? En el camino, le manda como 4 regalos, de manadas, de cabras, de vacas, de asnos, para ir ablandando a su hermano. Todavía la estrategia humana sigue en él. Ha orado, sí, pero no ha dejado obrar a Dios, ni la oración que hizo. Continúa con su plan. No sé si me estoy haciendo entender. Así que es ahí donde Dios ha preparado un encuentro con él. Al borde del colapso, señoras y señores, hemos llegado al versículo 22 de Génesis 32, donde comenzamos leyendo. Hemos llegado al punto. ¿Sabe cuándo fue que Dios lo hirió? Antes de encontrarse con Esaú. Una noche antes de encontrarse con Esaú es que Dios lo hiere. ¿Y sabes por qué Dios lo hiere una noche antes? Porque Dios necesitaba enfrentar a Jacob. Porque antes de Jacob enfrentar a Esaú, Dios necesitaba enfrentar a Jacob. Versículo 24. El texto dice que un varón aparece de noche. Jacob se queda sola después de haber puesto a salvo su familia y aparece en el campamento un varón que luchó. No dice que lo acarició, no dice que le dio un consejo, que luchó, enfrentarlo. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. Esa noche Dios enfrentó a Jacob para cambiarlo, para bendecirlo y para preservarlo. Para cambiarlo, para bendecirlo y para preservarlo, por todas las razones que ya te mencioné en esta pequeña historia que te conté. Y te quiero decir de antemano, por si tienes dudas, Dios también a ti y a mí nos va a enfrentar. Sí, Señor. Y enfrentar implica, en primer lugar, cambiarnos. Lo hace para cambiarnos. Y esos encuentros donde Dios nos va a enfrentar es a solas, porque los encuentros son personales. Es a solas, es solo contigo. Te va a dejar a un lado, tus hijos, tu esposo van a quedar a un lado, aunque vivan en la misma casa, pero tú eres el que va a vivir la situación. Cambiarnos es un proceso a solas con Dios. Y el ángel, el varón, Jehová, el ángel de Jehová, es el que comienza la lucha. ¿Por qué Dios es el que comienza la lucha? Porque cambiarnos es una lucha. Porque cambiarte es una lucha. Porque cuando Dios te ha cambiado lo peor que has tenido, a Dios no le ha tocado fácil. Dios la ha luchado. ¿Tú crees que ha sido un hueso fácil de roer? No, Señor. Ha luchado para tratar de cambiarte. Y quiero decirte lo siguiente. Cuando el hombre, versículo 25, vio que no ganaría el combate, entonces tocó la cadera a Jacob y la dislocó. ¿Por qué pensamos que los toques de Dios son solo del Espíritu Santo en el sentido de caernos e ir a contar una hazaña? ¿Nunca te contaron que cuando Dios toca también hiere? ¿Puede dislocar caderas? Cuando Dios toca, eso fue un golpe certero a la columna. Eso fue un golpe que dolió. Un golpe que dejó a Jacob cojo. Eso no fue una caricia. Y quiero decirte que cuando Dios nos toca para invalidarnos. ¿Y sabe para qué te invalida? Para que tú no puedas hacer nada y Él lo pueda hacer todo. Para que Él gane. ¿Y sabe cómo gana una persona cuando se enfrenta con Dios? La única manera en que una persona gane enfrentándose con Dios es perdiendo. Uno con Dios gana perdiendo. Uno gana rindiéndose. Esa noche el pobre Jacob quedó invalidado. Cambiarnos no se trata de delicadezas, no se trata de una caricia, se trata de un golpe certero que duela, que deje marcas, dolor, sufrimiento, desiertos, tratos y procesos. Pero quiero decirte que en el versículo 26 este varón le dice: déjame ir. Y quiero que le prestes atención a esto. Déjame ir, le dice, pues ya amanece. Y Jacob dice: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Dios está ganando, se está saliendo con la suya, porque ahora Jacob
nunca por 21 años oró, pero ahora invalidado no quiere soltar a Dios. ¿Y sabes por qué Dios te pega un golpe certero en tu columna? Para que no tengas de nada más que sostenerte sino de Él. ¿Sabe qué pasa si Jacob suelta al ángel de Jehová? Se cae. No te soltaré. ¿Quién está ganando? Dios. Está haciendo que este se rinda. Está haciendo que este aprenda el maravilloso mensaje de lo que es nunca soltar al Señor. Lo hirió para que aprendiera a nunca soltarlo, y así pasa hoy con nosotros. Entonces llegó el momento de preguntarle por su nombre. Versículo 27. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Y él contestó, Jacob, contestó. Y yo quiero decirte que para mí esta respuesta no es simplemente dando una respuesta de nombre. Para mí él está diciendo, está haciendo una confesión, está diciendo, ¿me preguntas por mi nombre? Toda la vida he sido un suplantador. Jacob me llamo. He sido un engañador siempre. He sido una persona que se ha ganado la vida en tretas. Me enriquecí ni de manera lícita ni muy ilícita. Soy Jacob. Soy suplantador. Soy engañador. Pero entonces es aquí donde Dios lo cambia y le dice, ya no te llamarás Jacob. Ahora te llamarás ¿cómo? Israel. De engañador a el que lucha, o a Dios lucha. Eso significa Israel. Dios lucha de engañador a vencedor. ¿Y sabes por qué Dios hizo esto? Porque a Dios no le gustan las copias baratas. A Dios le fascinan los originales. Y Dios, si te ha herido, es para hacerte original. Es para hacerte una cicatriz en la parte de tu cuerpo donde nadie más la tiene. Si has pasado por pruebas que otros no, es porque eres único, eres auténtico. Eso quiere lograr Dios contigo. Dios nos dice, usted no me va a quedar grande. Con Dios luchaste y venciste, le dice, porque con Dios se gana perdiendo, se gana rindiéndose. Dios le cambió la identidad. Yo me imagino a Jacob esa noche llegando a su casa, sacando su iPhone y cambiando su nombre de usuario de Facebook. Ya no, Jacob, ahora me llamo Israel. Mucho gusto, suplantador, no, ahora, mucho gusto, Dios lucha, ¿cómo estás? Su identidad cambiada. Un nuevo hombre, una persona diferente. Ese día no solo le cambió la identidad, sino el caminado. Para siempre. Una marca que quedó para la eternidad, para bendecirlo. Versículo 29. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí para bendecirlo. Dios no puede bendecir completamente a alguien que no ha sido procesado. Esta bendición es diferente a las de Betel, es diferente a los sueños, es una bendición de aprobación. Ahora, ¿por qué no le revela el nombre? Jacob le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él no le dio su nombre. ¿Sabe por qué? Porque con Dios se necesitan más marcas, más experiencias. Dejémoslo para una próxima encuentro. De ahí en adelante Jacob le llevó toda su vida a descubrir quién fue ese que luchó con él. Y descubre su nombre más adelante, que era Dios. Y por último, para preservarnos, Jacob, versículo 30, llamó a aquel lugar Peniel. ¿Qué significa? ¿Cómo significa? Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la ¿qué? La vida. Dios me pudo haber matado, pero me preservó. ¿Y sabes por qué te ha preservado Dios a ti? Porque Dios no ha terminado contigo. Porque tiene un propósito contigo. Ahora, quiero explicarte esto. Jacob al parecer es experto en poner nombres, ¿no? Al sueño que tuvo con Dios en un lugar le puso Betel. El campamento donde hubo ángeles le puso Mahanaim. Y ahora este lugar donde se encuentra cara con Dios le pone Peniel. Ese es el tercer encuentro. Peniel es el rostro de Dios. Es encontrarse personalmente y transformacionalmente con el Señor. Y déjame decirte que todos en este lugar necesitamos un Peniel en nuestra vida. Necesitamos un Peniel. Necesitamos un lugar. Y para muchos acá representa un país donde sufrieron. Representa una circunstancia, representa una enfermedad. El Peniel de muchos de aquí es una persona. El Peniel de aquí, para muchos, es una situación donde sintieron una herida profunda. Y esto es lo que deja marcas eternas. Dios lo preservó, no le quitó la vida, y Jacob entendió que al enemigo que tenía que enfrentar, Esaú, al otro día, no le iba a quitar la vida.
Porque si Dios no lo hizo. Versículo 31, el sol salió y Jacob dejó Peniel y se fue cojeando. Peniel dejó una marca. Uno siempre que se encuentra con Dios se lleva un recordatorio. Siempre. Dios desea quitar esas tendencias heredadas malas. Cogió toda su vida, le dejó una marca eterna, una medalla de honor. Cojo, pero libre del viejo hombre. Yo me imagino a Jacob las noches de luna doliéndole su cadera. Me imagino a Jacob en esos momentos de fríos asoladores en el desierto, doliéndole su cadera y decía, gloria a Dios, ¿cómo me duele mi cadera? Pero soy un hombre libre, ya no soy Jacob. Le recordaba su cojera, que un día el Señor lo había cambiado. Y por último, fue una recordación para todo el pueblo de Israel. Ahora, señoras y señores, Jacob está listo para enfrentar a Esaú. Venía muy bien caminando. Se supone que el soldado va a la guerra lo más preparado que puede. Es más, en los servicios militares no se enlistan ni se pueden enlistar aquellos que sufren algún defecto físico. No sirven para la guerra. Pero en el caso de Dios, cuando tú tienes que enfrentar a un guerrero, Dios a ti te hiere primero, para que vayas y enfrentes. Quiero decirte que en el versículo 32 de Génesis 32 termina el capítulo. Comienza el capítulo 33 y dice así, versículo 1. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, cojeando, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Para este encuentro necesitaba ser herido. No le salieron las premoniciones. Jacob pensó, hasta aquí llegué. Mis esposas y mis hijos murieron. Pero gracias a una noche donde Dios lo marcó, estaba listo para enfrentar su presente. No puedes enfrentar tu presente si no enfrentas primero tu pasado. No se te olvide. Jacob llevó la marca de la cojera toda su vida, así como Pablo llevó toda su vida la marca del aguijón en la carne. Toda su vida la llevó. Las hojas frondosas del varón del Salmo 1, para muchos son las cicatrices que tenemos de heridas. ¿Y saben qué muestra eso? Que nunca le huimos a ninguna batalla en la cual Dios nos puso. Las cicatrices nos dan autoridad, como las cicatrices que le dejó el fuego a Kil Copeland, 26 de diciembre del año 2021. Las cicatrices que le dejó el fuego a este hombre. Retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se dedicó a pasear en una casa rodante con su esposa y sus 4 hijos. En una estación él se baja y en un abrir y cerrar de ojos, cuando voltea a mirar, el bus donde va con su familia está en llamas. No lo piensa 2 veces, se mete en el bus y salva a sus 4 hijos. Su hija mayor quedó con heridas en el 52% de su cuerpo. Él con la mayoría de su cuerpo quemado. Pero cada vez hasta el día de hoy que sus hijos ven las marcas de las heridas, de las quemaduras en el rostro de su padre, recuerdan a un papá heroico. Un padre que lo salvó del fuego, que impidió que se quemaran. Y te tengo que decir una cosa, mi hermano. No hay que confiar en nadie que no tenga cicatrices. La gente que tiene cicatrices en la vida es gente que ha sido procesada. ¿Sabes qué respondió él en una entrevista? Dijo: ver a mis hijos sufrir físicamente es lo más difícil que he hecho, un dolor profundo, pero elegimos abrazar esta prueba por completo y asumir la responsabilidad de nuestra experiencia de vida. Y yo creo que estas palabras
De otra forma, la Biblia también nos las enseña conforme al Padre Celestial. Pero, mis hermanos, si hablamos de heridas, tenemos que hablar de Jesucristo. Que sus manos están las heridas de los clavos. Y cuando resucitó, no quiso resucitar en un cuerpo que no tuviera heridas, sino en uno que se le notan. Le dijo a sus discípulos, ¿quieren meter el dedo? A algunos les hizo meter la mano en su espalda para que sintieran las marcas de los latigazos. Y Cristo posee ese cuerpo. Si alguien tiene cicatrices de batallas, es Jesucristo. Y lo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Tener cicatrices, marcas eternas, son las mejores medallas de honor que Dios otorga. Así se titula este mensaje. Marcas eternas. Marcas que Dios está dispuesto a dejar en ti, porque sabe que necesita cambiarte, bendecirte y preservarte. Así que le invito a que se coloque de pie y que de esta manera celebremos la cena hoy.